La Universidad de Costa Rica debe su renombre a personas como Rodrigo Facio Brenes. Conmemoramos la actualidad de su pensamiento en un momento clave para nuestra universidad y para el país. Pues si no tomamos conciencia de que somos protagonistas de nuestra propia historia, poco haremos con la libertad que fue ganada por nuestros predecesores. Quienes con luchas tenaces por el acceso a la educación superior abrieron las puertas universitarias para que el país gozara de una institución de mente abierta, corazón grande y brazo firme. Contar con la perspectiva que Rodrigo Facio le dio a la Universidad de Costa Rica y a la universidad en general en este país, creo que ha sido uno de los aportes más valiosos que un intelectual ha podido darle a nuestro país. Es un talento excepcional porque tuvo una vida muy breve y ya antes de 30 años descollaba. Instruye, escribe, enseña una nueva visión del liberalismo centrada en una posibilidad política, económica y social para mejorar la sociedad costarricense. Sin duda alguna, Rodrigo Facio es el economista más brillante de los años 40. Pero también Rodrigo Facio se constituye un estadista visionario cuya influencia llega hasta nuestros días. Fue el principal defensor de la creación de las instituciones autónomas, la Constituyente del 48. Del calibre de la valentía de Rodrigo Facio para defender la libertad, pero dentro de esa concepción humanista. No se encuentra fácilmente en la historia de los países que sean una personalidad tan influyente en la vida social como Rodrigo Facio en la sociedad costarricense. Primera de la vida en la ciudad universitaria, de los primeros momentos en cuando estaban cuando se trasladan al campus, bueno, las costumbres que habían de la época. En 1957 es la inauguración de la nueva facultad y el pabellón central de la Facultad de Ciencias y Letras, el edificio que hoy conocemos como Estudios Generales. Entonces estas son fotografías de la inauguración. Acá está doña Emma Gamboa, que reconozca así. Rodrigo Facio es hoy recordado por su relación y trabajo en la Universidad de Costa Rica. Durante su gestión de rector, se construyó la ciudad universitaria en San Pedro, que hoy lleva su nombre, y se creó la Facultad de Ciencias y Letras, producto del segundo Congreso Universitario que el mismo Facio impulsó e inspiró. Sin embargo, el legado y pensamiento de Rodrigo Facio va más allá de sus logros en la Universidad de Costa Rica, pues influyó de manera decisiva en la construcción del Estado costarricense después de 1948. Rodrigo Facio es un buen ejemplo de cómo actúa los procesos de producción histórica, porque por un lado tenemos al Rodrigo Facio, personaje histórico, y por otro lado, de este personaje histórico sabemos menos que del Rodrigo Facio ya como una institución. Como un hombre que en sí expresa un conjunto de valores, de pensamiento y de obras. El Rodrigo Facio, personaje histórico, efectivamente es un Rodrigo Facio al que debemos mirar porque es un personaje que muestra las diferentes contradicciones de su tiempo. Lo económico, lo social, lo jurídico o institucional, digamos, todo estaba subordinado a lo político. Eso es lo que yo veo la extraordinaria genialidad de Facio. En Rodrigo Facio convergen dos intereses, el humanismo y la economía, articulados en la acción política. Para comprender mejor el génesis de estos intereses, hay que retomar la cronología de Facio para dimensionar el mundo en el que él nació
y buscar una interpretación a los eventos que influyeron en él de niño y joven. Hay varias circunstancias que marcan los tiempos del natalicio de Rodrigo Facio. Desde finales del siglo XIX, Costa Rica es gobernada por una oligarquía cafetalera que se apropia de la filosofía liberal y, entre otros avances, consolida el Estado y las instituciones. Ahora sabemos que el liberalismo, además de haber construido las bases fundamentales del sistema democrático costarricense, específicamente en términos electorales, ese liberalismo también tuvo unas condiciones sociales. También aplicó o desarrolló inicialmente políticas que trataban de mitigar las problemáticas sociales. Y ese liberalismo también, sí es cierto que en términos económicos es más restrictivo. Piensa que el mercado debe regular la forma en que se estructura la economía y es un liberalismo que no hace ninguna lucha, primero por limitar los beneficios que las empresas multinacionales obtienen de la producción nacional, particularmente la productora de banano, y por otro lado es un liberalismo que tiene miedo de ponerle impuestos a las personas que más se benefician de la actividad económica. Es un liberalismo que carga en términos económicos el peso del Estado, se lo carga a las clases populares. Para cuando nace Rodrigo Facio en 1917, diversos eventos van cambiando el panorama político nacional. Costa Rica se enfrenta a las restricciones económicas producto de la Primera Guerra Mundial. Y han surgido nuevas formas de pensamiento que comienzan a cuestionar el Estado liberal y al capitalismo. El evento histórico más importante en ese sentido es la Revolución Bolchevique, justo en 1917. Desde finales del siglo XIX comienzan a llegar al país nuevas ideas que venían de anarquismo, socialismo, comunismo, de avance social. Estas ideas comienzan a llegar al país y una serie de nuevos personajes, clase media, obreros, comienzan a empaparse de estas nuevas ideas. Y para hablar de Rodrigo Facio, primero hay que hablar un poquito sobre el ambiente espiritual en que él creció y vivió. Porque si no nos explica uno de dónde sale Rodrigo Facio, ¿verdad? Lo cierto es que en Costa Rica había ya una cierta densidad cultural. Yo le menciono figuras como Brenes Mesén, o como don Joaquín García Montt, como el propio Justo Facio, padre de Rodrigo. Es en su familia en donde Rodrigo Facio encuentra una motivación para comenzar una carrera marcada por el estudio y el pensamiento.
Su padre, Justo Facio, como su madre, Rosario Brenes, eran educadores. El primero fue un poeta y escritor reconocido en su tiempo. Dirige revistas literarias y colabora activamente en el Repertorio Americano, la legendaria revista de García Monge. Su madre era una mujer de gran erudición y cultura. Ambos reflejaban la idea de la educación severa, propia justamente del ideal de excelencia del pensamiento liberal clásico. También es a finales de la década de 1920 que se da la gran crisis en la economía que se conoce como la Gran Depresión y que pone al capitalismo en el borde del precipicio. Esta crisis que afecta al mundo evidencia en Costa Rica la enorme brecha económica entre las clases sociales y de alguna manera pone en jaque el modelo liberal que predominaba desde finales del siglo XIX. Viene la debacle del 29 que sume al mundo en una gran crisis durante la década de los 30 y Costa Rica ya el sistema liberal no podía tomar las medidas que eran necesarias para enfrentar esa crisis. Por eso es que el socialismo, las ideas anarquistas también, que tenían mucha influencia en un sector intelectual de Costa Rica, y el comunismo comienzan a verse como nuevas alternativas para darle respuesta a esos retos económicos, políticos, sociales que están dejando a estos países atrasados. A finales de los años de 1920, Rodrigo Facio cursó sus estudios primarios en la Escuela Buenaventura Corrales y en el Liceo de Costa Rica sus estudios secundarios. En esta institución educativa, su padre había sido director. Rodrigo Facio sobresalía tanto como un joven con inquietudes intelectuales y literarias como un deportista aplicado. Rompe con el tiempo, especialmente en la década de los 30, finales de los 30, muy jovencito, rompe con el tiempo a partir de una crítica que realiza al liberalismo costarricense. Ahí don Rodrigo Facio comienza a criticar los excesos del liberalismo económico, el clasicismo que él indicaba, porque señalaba que la preocupación última del liberalismo económico era construir un ser humano consumidor y que entonces lo instrumentalizaba. A todo esto hay que recordar que en la década de 1930 se funda en Costa Rica el Partido Comunista, en parte como una respuesta a la gran brecha social que se ha generado, amén de ser una doctrina política que en términos internacionales ha tomado una gran fuerza. Es la década en que el Partido Comunista, interpretando el sentir y las necesidades de la gente menos favorecida por la sociedad costarricense y sobre todo, digamos, los trabajadores bananeros, los trabajadores, los obreros de la incipiente industria, los campesinos pobres. Entonces el Partido Comunista tenía un cierto peso. La creciente influencia del Partido Comunista sucede justamente durante el ocaso de la generación de liberales que habían gobernado Costa Rica desde finales del siglo XIX. Esta es una de las circunstancias que problematizan a la sociedad costarricense de ese entonces y que podemos ver expresada tanto en las inquietudes intelectuales del joven Rodrigo Facio a través de sus escritos como también en su activismo político. Está esta revista, por ejemplo, Surco. Aquí están todos los ejemplares que produjo el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales. Esta es la primera edición. Ellos denominaron Surco a su revista para decir: vamos a sembrar ideas para la siembra fuerte, para cambiar el país, para generarle bienestar a los habitantes del país. Rodrigo Facio fue un escritor constante de la revista Surco. Aquí está su primer artículo,
que se denomina Autoridad de Libertad, y él se firmaba Gastón Miralda. En 1937, Rodrigo Facio comienza sus estudios en Derecho. Este evento no es sencillamente anecdótico, todo lo contrario. Mientras estudiaba Derecho, se une a la Asociación Cultural de Estudiantes de Derecho, que deviene con el tiempo en el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales. El Centro de Estudios para los Problemas Nacionales es un foro de pensamiento que pretende ser un pensamiento actual y proyectado hacia el futuro. Ellos veían en lo socioeconómico, veían la perspectiva desarrollista, la perspectiva industrial, por ejemplo, como lo que había que hacer en ese momento, ¿verdad? Es decir, rompiendo el molde agrícola dominante en el país. Esa gente, ese grupo consideraba que los problemas políticos, económicos y sociales no se resolvían con solo hablar, y que la razón de ellos más tarde o más temprana tenía que desembocar en la acción política. De manera que ellos trabajaron como grupo de estudio durante el año 1940, 1941, 1942. Rodrigo Facio se convirtió rápidamente y con apenas 23 años en el líder intelectual del grupo y por tanto imprimió a el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales de una visión novedosa para aquel entonces del pensamiento y la acción política. Para entender esto, hay que referirnos a la carrera profesional de nuestro personaje y sus inquietudes. Por una parte, Rodrigo Facio estudió Derecho, pero se interesó de manera intensa en la economía. Yo digo de que es economista de vocación. Por supuesto se graduó como abogado. Y se graduó como abogado en 1941 porque entró en 1936 en la Escuela de Derecho, que todavía no estaba formada la Universidad de Costa Rica. Posiblemente si la Escuela de Ciencias Económicas hubiera sido fundada antes, pues posiblemente hubiera estado estudiando también Ciencias Económicas. A mí me ha llamado mucho la atención esa conversión de don Rodrigo, ¿verdad? De abogado a economista, y he procurado averiguar por qué se produjo y cómo se produjo, ¿verdad? Y también cómo se hizo el economista, ¿verdad? Por cuenta propia, porque fue un total autodidacta. Y llegó a tener un conocimiento de la economía tan profundo como cualquier economista que se hubiera graduado formalmente con un título de economista en una universidad, ¿verdad? Facio no dejó de lado el derecho. Por el contrario, encontró en esta profesión una disciplina que contribuía desde la perspectiva filosófica a sus inquietudes de orden social. Cuando uno comienza a leer sus escritos, sus discursos en la Asamblea Constituyente, sus discursos en la Universidad de Costa Rica, se encuentra con que hay un pensamiento jurídico de él disperso en pequeños párrafos a veces o en varias páginas a lo largo de toda su obra escrita, que tienen que ver con la función del Estado, con la idea de libertad, de igualdad, justicia, orden, paz, seguridad, bien común, derechos sociales, trabajo, solidarismo, cooperativismo. Entonces, su perspectiva jurídica era más bien jurídico-filosófica, ¿verdad? Y eso lo entroncaba él más bien con la ciencia social, o sea, la organización de la sociedad y la organización de la economía de la sociedad. En el año 1940, y ante el desgaste del modelo liberal y su incapacidad para dar respuestas a las necesidades emergentes de la sociedad, es elegido como presidente de la República el doctor Rafael Ángel Calderón, un médico que transformará la sociedad costarricense en muchos y diversos sentidos. Todas sus medidas, que son realmente revolucionarias, el código de trabajo, las garantías sociales, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social
y por supuesto que la fundación de la Universidad de Costa Rica. Él estaba poniendo los fundamentos de la Costa Rica del futuro, una Costa Rica en donde el trabajador iba a estar protegido, en donde sus familias también iban a estar protegidas, en donde al crear la Universidad de Costa Rica, pensando en los futuros profesionales que iban a salir graduados a poner su grano de arena para el desarrollo económico del país. Múltiples documentos se refleja esta idea de que Calderón Guardia, quien se lanza como candidato del Partido Republicano Nacional, era la respuesta que Costa Rica necesitaba para enfrentar ese mundo que moría y otro que nacía. Y eso se ve apabullantemente en las elecciones del 40, cuando Calderón obtiene el 85% de los votos. Calderón representaba en esa vía una esperanza. Probablemente el problema es que la forma en que se imaginaron la esperanza unos grupos y otros fue un poco distinta. Y la esperanza, como se la imaginaron el grupo heredero de la generación liberal, la élite económica y social de Costa Rica, distaba mucho de la manera y contenido con que el doctor Calderón Guardia llevó adelante sus reformas sociales cuando hizo alianza con la Iglesia Católica y especialmente el Partido Comunista. El Partido Comunista surge no solo por sus ideas, sino porque miles de costarricenses ven en este partido la alternativa al desarrollo del país. Una alternativa diferente a lo que era el liberalismo, que ya no podía dar respuesta a los nuevos problemas que estaba enfrentando Costa Rica, principalmente a raíz de la depresión de los 30. Sin embargo, Calderón lleva adelante este proceso de reforma social inicialmente vinculado con la Iglesia Católica y que pretendía fundamentalmente acabar con una serie de injusticias sociales que alimentaban al comunismo local. Contradictoriamente, sin embargo, el mejor aliado político que tenía el calderonismo fueron los comunistas. En ese marco es que se comienza a reconstruir una alianza opositora al calderonismo, que ya no solamente señala los problemas políticos del calderonismo, sino que además trata de enfrentar la reforma social. Y es dentro de esa oposición que se funda el Centro para los Estudios Nacionales, como una de las varias opciones que se generan para enfrentar a un gobierno cercano al comunismo. Sin embargo, a diferencia de otras agrupaciones y facciones de la oposición a Calderón, Rodrigo Facio y su grupo creen en la necesidad de consolidar los avances alcanzados en términos sociales e incluso avanzar más en buscar mayor justicia social. Ese es un pensamiento avanzado desde la perspectiva socialdemócrata que implica la reforma del régimen social para que el régimen social en su esencia siga existiendo. Rodrigo Facio, al fin y al cabo, se forma en el anticomunismo. Pero también no aceptaba para nada el pensamiento izquierdista, siempre fue anticomunista y atacaba a los comunistas muy fuertemente desde buen temprano, desde que estaba incluso en el colegio. Aunque tenía ideas izquierdistas cuando era estudiante en el Liceo de Costa Rica, no era comunista y atacaba al Partido Comunista, sobre todo por su dogmatismo, ¿verdad? Y sobre todo por su opresión y reducción de la libertad en los países en donde imperaba, ¿verdad? Muchos sectores de la sociedad costarricense veían con mucho temor este avance comunista. Querían detenerlo de alguna manera. Por eso es que surgen todos estos centros de estudio, que fueron muchos. El más importante, por sus efectos a largo plazo, va a ser el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. Dentro de los materiales que hemos recopilado para este trabajo,
tenemos 3 intervenciones, también de personajes que posteriormente tuvieron una participación política importante, que pueden aclarar aún más la posición de Rodrigo Facio con relación al gobierno de Calderón y su visión de la socialdemocracia. Era tan grande el valor cívico del centro que, siendo opositores al régimen de Calderón, Rodrigo siempre nos decía: no olviden, estamos contra el régimen, pero estamos con las garantías sociales. Él concibió una democracia social, una socialdemocracia costarricense, es decir, con sabor y con tonalidades y originalidades costarricenses. Y las 3 palabras son importantes: socialismo en el sentido de progreso social, democrático porque no significaba la reforma social, no significaba necesariamente lesiones a las libertades políticas, y costarricense porque esa tarea debía realizarse de acuerdo con las tradiciones y con el modo de ser y con la estructura económica y social de nuestro país. Como se dijo anteriormente, es la economía una de las inquietudes más importantes de Rodrigo Facio. Incluso su tesis de grado se tituló Apuntes de la economía costarricense, que es un texto avanzado y revelador para su época. Pero más que una historia económica de Costa Rica, lo que él crea es una nueva manera de acercarse a la historia costarricense. Él habla mucho de crecimiento económico, pero él ve el crecimiento económico a partir de una serie de variables que son novedosas. La educación es la que permite el crecimiento económico. En el estudio sobre la economía costarricense, don Rodrigo Facio hace un análisis de 80 años, digamos, del desenvolvimiento de la economía, desde 1853 a 1939. Ahí repasa todas las épocas de crisis económicas que el país ha tenido. Su estudio sobre la economía costarricense fue una obra reveladora, ¿verdad? Porque nunca antes nadie se había ocupado de escribir un tratado tan amplio, tan admirable como ese libro, ¿verdad? A criterio de Rodrigo, durante 80 años la economía nacional la habían manejado muy mal. Muy mal porque no habían diversificado la economía, le habían dado muchos beneficios a las empresas extranjeras. Muchas de las actividades básicas de la economía estaban en manos de compañías privadas y que por lo tanto el Estado costarricense había estado siendo, digamos, maltratado en las finanzas públicas. Entonces, realmente lo que él buscaba era revertir, digamos, todo el engranaje económico a través de la ayuda del Estado, precisamente para potencializar la economía nacional. Habla de democracia, la democracia social, no entendida únicamente como una democracia política, sino una democracia social, una democracia política que incluya a todos los sectores de la sociedad, una democracia en donde el verdadero fundamento está en encontrar la distribución de la riqueza y en el ascenso social. Y dentro de las medidas que él establece, dentro de ese plan de acción que él establece una de las 25 acciones que propuso precisamente para sacar adelante la economía nacional, fue el tema cooperativo. Él decía de que el sistema cooperativo lograba dos objetivos fundamentales. Por un lado, lograba aumentar el bienestar individual de las familias, pero también buscaba aumentar, digamos, la solidaridad de la comunidad a través de esfuerzos conjuntos. Aunque la etapa universitaria más conocida de Rodrigo Facio es cuando asume la rectoría en 1952, su carrera docente comienza justo cuando se gradúa, asumiendo tanto cursos de filosofía del derecho como de economía. Además, fue el segundo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y años más tarde, a mitad de la década de 1950, junto con Raúl Hess y Eduardo Lizano, uno de los creadores del Instituto de Investigaciones Económicas. Es también a mediados de la década de 1940
que Rodrigo Facio contrae matrimonio con Leda Fernández Baglio, con la que tuvo 3 hijas, Dagmar, Gabriela y Tatiana. Era comienzo de la Segunda Guerra, después de la década de los 30, que fue la década de los grandes totalitarismos, el fascismo, Mussolini, Hitler, la Guerra Civil Española que culmina con el fascismo de Franco, y por el otro lado, la evolución de la Unión Soviética hacia un totalitarismo con Stalin, sobre todo con las grandes purgas de 1936. Y eso desemboca en la más grande catástrofe humanitaria que ha tenido la historia, como ha sido la Segunda Guerra Mundial, con más de 50 millones de muertos. Es en este contexto global que Costa Rica también se debate en amargas tensiones internas. Las reformas sociales impulsadas por Calderón Guardia, la Iglesia Católica y el Partido Comunista han generado la natural inconformidad de la élite económica. En 1944, la oposición acusa a Calderón de intervenir en las elecciones presidenciales para favorecer a Teodoro Picado Michalski, cuestionamiento que se repite en 1948, cuando Calderón Guardia intenta reelegirse en la presidencia. Fraude electoral, en la de 1944 ese fraude no fue determinante. Lo que pasa es que las acciones que ocurrieron sí que construyeron la idea de que era determinante, porque en esas elecciones hay muertos, y los muertos son oposicionistas al gobierno. Lo que pasa es que había un descontento en el país difuso, un descontento que provenía de una gran cantidad de causas distintas. Había temor, por ejemplo, del comunismo, y entonces decían, no, es que no puede seguir esta hegemonía de Manuel Mora y su grupo sobre el gobierno. Hay que acotar algunos elementos para tener una comprensión de los sucesos posteriores. En primer lugar, el sostenimiento de una alianza entre el gobierno de Calderón y el Partido Comunista solo es posible en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero también debemos recordar que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y Rusia son aliados. Están luchando contra el nazismo. La lucha contra el nazismo era prioritaria. Entonces, una alianza entre un sector conservador de Costa Rica, como lo representa el doctor Calderón Guardia, porque él también representaba un sector conservador, progresista, por decirlo de alguna manera, y su alianza con los comunistas en el marco de la Segunda Guerra Mundial no es mal visto. Se está colaborando con los rusos para detener el nazismo. Esto cambia con la derrota de Alemania de 1945, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos comienzan a convertirse paulatinamente en enemigos, cosa que resultará poco tiempo después en la llamada Guerra Fría. Además, aparece en el escenario político un personaje que marcaría en adelante la historia de Costa Rica, José Figueres Ferrer. Sí es importante señalar que Figueres pertenecía a un pequeño grupo que se oponía al calderonismo, pero que no tenía esta fuerza electoral como para oponérsele electoralmente, y que al ser expulsado del país en 1942 desarrolló una animadversión contra el calderonismo, a un punto en que se le acercan a él grupos tan opuestos como el grupo de Tuta Cortés, por ejemplo, y el grupo de Rodrigo Facio, que era más bien un grupo de intelectuales que pensaban que en Figueres podía haber un líder político que permitiera desarrollar las ideas que ellos exponían. Hay una coincidencia de personas que son, sin embargo, diferentes, bastante diferentes, pero tienen la inteligencia de sumar sus aspectos positivos, ¿verdad? Y eso hace que puedan llevar juntos una tarea que quizá
cualquiera de ellos por separado no hubiera podido hacer. Entonces, esa conjunción, José Figueres, Rodrigo Facio. Esta guerra civil es el resultado de las elecciones de 1948, o más bien de la falta de transparencia en el proceso electoral. El expresidente Calderón Guardia va a la contienda electoral contra Utilio Ulate Blanco, candidato de la oposición. Es que las elecciones de 1948, ya sometidas al análisis micro, prueba de que hubo un fraude, pero que el fraude lo pudo haber cometido la oposición ulatista, tratando de inflar el resultado en aquellos centros en los que la oposición tenía más fuerza que el calderonismo, y que es el fraude que denuncian los calderonistas y los comunistas apenas terminan las elecciones. Y de la denuncia del fraude electoral se pasa a la anulación de las elecciones de 1948. Este acto dispara la revuelta armada. Esa revolución era una revolución para la pureza del sufragio. Yo no creo en eso. Es más, creo que esa revolución, por ejemplo, en la mente de Figueres, esa revolución está planteada muchos años antes de los problemas del sufragio y todo. Pero lo cierto es que, finalmente, y después de poco más de un mes de beligerancia armada, triunfa el movimiento de oposición comandado por José Figueres Ferrer, quien se instala en el poder por un periodo de 18 meses en lo que se llamó la Junta de Gobierno. Una de las primeras acciones de Figueres y su grupo en el poder es convocar a una asamblea constituyente. Rodrigo Facio es llamado, junto con otro grupo de intelectuales, para redactar el proyecto de constitución que presentaría la Junta de Gobierno a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero cuando hay un gobierno de facto, con la Junta fundadora de la Segunda República, eso significaba que el país no tenía constitución. Por eso a lo que se aboca esta Junta fundadora es a formar una constitución. Sin embargo, ellos mismos se llevan la sorpresa de que cuando llaman a una constituyente, el pueblo es el que va a elegir a los 45 diputados que iban a formar la Asamblea Constituyente, y se llevan la sorpresa de que solo salen electos 4 diputados de sus representados. Este documento es un documento perdido. Este documento no está en el Archivo Nacional. Cuando estaba trabajando en este libro, El pensamiento jurídico, Rodrigo Facio, visité a doña Damar, quien es muy amiga, y revisando ahí la biblioteca vieja de ellos, nos encontramos con este documento que son las actas del trabajo que realizó la comisión a la cual Pepe Figueres le encomendó redactar un proyecto de constitución para que fuera conocido en la Asamblea Constituyente. Repito, este es el único documento que existe. En los libros de historia siempre se señala que qué lástima que esa comisión no hizo actas. Pues aquí está, es un documento que hay que rescatar y que hay que hacer público. Está firmado y sellado por Rodrigo Facio. Es interesantísimo conocer que ese proyecto de constitución fue desechado por la Asamblea Constituyente. Recuérdense que aquí hay 34 diputados constituyentes ulatistas que no estaban de acuerdo con muchas de las cosas que hacía José Figueres como presidente de la Junta de Gobierno, y entonces una manera de darle una bofetada a Figueres fue desechando su proyecto de constitución. Y ahí es donde comienza a emerger el Rodrigo Facio estratega. Él, en una Semana Santa, se encerró con sus 3 compañeros constituyentes y desagregaron todo el proyecto de constitución, y al lunes siguiente de esa Semana Santa, en el mes de abril, estamos hablando del 49, presentó todo el proyecto en forma de mociones. Rodrigo nos reunió a los
a los 4 diputados, incluido él, y nos dijo que nos trasladáramos al local del partido, en La Dolorosa, y llamó a 2 prominentes dirigentes de aquella época, que fueron Isaac Felipe Azofeifa y Carlos Monge Alfaro. Inclusive Carlos Monge Alfaro era suplente de la constituyente. Lo que pasa es que nunca le dimos chance de ir porque nos faltábamos, ¿no? Y nos trasladamos al local del partido y con tijeras trabajamos hasta la madrugada cortando el proyecto de constitución y presentándolo, pegándolo y presentándolo como mociones. A la siguiente sesión nosotros obligamos a la constituyente, por idea de Rodrigo Facio, a discutir el proyecto, porque lo presentamos todo en mociones. Es un episodio muy interesante y poco estudiado. Pues ahí Rodrigo señaló el futuro de Costa Rica. ¿Por qué digo eso? Porque a pesar de que muchos de los principios de la Constitución del 71 permanecieron incólumes, los más importantes, los más atrevidos, los que señalaron un futuro diferente, fueron introducidos por aquella mente privilegiada que fue Rodrigo Facio. Como desenlace final a los eventos y circunstancias de las décadas de 1930 y 1940, tenemos que decir que una vez concluida la Asamblea Constituyente y después de 18 meses en el poder, la Junta de Gobierno entrega a Otilio Ulate la presidencia de la República y así comienza una nueva era para el país. Rodrigo Facio, para 1949, solo tenía 32 años y ya para este momento, su aporte al desarrollo y solución de los asuntos del país fue decisivo. La Junta de Gobierno mantuvo muchas de las reivindicaciones, leyes e instituciones creadas por el gobierno de Calderón, pero igual se enfocó en crear otras instancias para lograr solidificar la clase media costarricense y el desarrollo económico. En los años por venir, durante la década de 1950, Rodrigo Facio ocupó cargos de importancia en el aparato estatal. Sin embargo, lo esencial es apuntar que tanto los puestos que ocupó como las ideas que pudo generar desde estos cargos respondían al modelo de desarrollo que él mismo había ayudado a crear en la línea del pensamiento socialdemócrata. Aparece ahí la creación de las autónomas y comienzan a crearse una serie de instituciones. El ICE creo que es una de las primeras instituciones autónomas que se crean después de 1949. Y me parece que don Rodrigo juega un papel importante con la concepción de las instituciones autónomas y rescatando sobre todo ese clamor que ya venía, digamos, desde 1928 con la Liga Cívica Nacional, de que los servicios no podrían estar, un servicio básico, estratégico para el desarrollo del país no podría estar en manos de una transnacional que tenía intereses económicos únicamente, no de desarrollo del país, ni mucho menos solidario, digamos, como es el ICE y las instituciones autónomas. Rodrigo Facio, digamos, posteriormente promueve de que las funciones de emisión de la moneda que estaban en el Banco Nacional de Costa Rica sean trasladadas independientemente a un banco central. Así que el Banco Central se crea en el año 1950. Hay un libro de don Rodrigo que se ha descuidado su lectura, me parece a mí, que se llama La moneda y el Banco Central en Costa Rica, ¿verdad? Que fue editado por el Fondo de Cultura Económica, si mi memoria no me engaña, en 1945, mucho antes de que se creara el Banco Central, 7 años más o menos, 8 años que se creara el Banco Central. Y ya ahí él proponía que se creara un ente que se encargara de suplir a la economía de la cantidad de dinero que la economía necesitaba. Cuando asume posiciones más adelante, ya sea como asesor en el Ministerio de Economía o ya sea como miembro de la Junta Directiva del Banco Central, él le da a esas instituciones instrumentos para que logren, digamos, regular esas actividades
pero también le da instrumentos a las instituciones que deben ser creadas alrededor de la economía nacional para que funcionen bajo una autonomía. Entonces es un hombre con visión de estadista de largo plazo, pero también respetando la actividad privada, la libertad en la producción de bienes y servicios bajo un régimen democrático. Ahí tenemos otra vez al político que logra plasmar sus ideas en términos de proyectos y reglamentos extraordinariamente importantes para el país. Esos que uno puede decir, ¿verdad?, fijan una época histórica, ¿verdad?, nueva, y posiblemente hacen terminar el paradigma de la época anterior. El humanismo es ver la realidad, sobre todo la ciencia, las artes, la política, ver los valores humanos como prioridad, como criterio último de verdad. Tenemos más fotografías por acá también del día de la inauguración. Estas también de la parte de una de las partes del edificio. En esta tarde en la cual conmemoramos los 100 años del natalicio del ilustre universitario y rector de esta institución, don Rodrigo Facio Orenes, quiero hacer eco de sus palabras en la noche del 22 de diciembre de 1954, en ocasión del acto de clausura de ese año académico, abro comillas: una universidad puede contar magníficas construcciones, tener formidables laboratorios, gozar de bellísimos campos de recreación y estudio, pero si le falta la libertad, estará faltando el soplo vital. Será un gigante con el corazón partido. Desde 1946, en el primer Congreso Universitario, se había propuesto una reforma porque la universidad de los 40, la primera universidad, es una universidad muy pequeña, es poca para la época, y se había iniciado a través de este Congreso Universitario una primera versión de lo que sería la reestructuración universitaria. Cuando se propone un cambio importante, que es la creación de la Facultad de Humanidades, se busca generar una nueva forma de introducir a los estudiantes en un nuevo pensamiento, el pensamiento humanístico. En aquel momento, los estudiantes pensamos que Rodrigo tenía que ser el rector, y entonces empezó un movimiento que era como empujar algo redondo cuesta abajo. Todo el mundo estuvo de acuerdo y se eligió a Rodrigo, y Rodrigo llegó a la universidad con muchas ideas, pero yo diría que con dos metas: la renovación de la enseñanza universitaria, número 1, y 2, la apertura de la universidad para el mayor número posible de estudiantes. Rodrigo Facio es fundamentalmente conocido por su participación en la Universidad de Costa Rica, y esto se debe a varios motivos. En primer lugar, fue un rector que marcó la impronta de esta casa de estudios y enseñanza, modernizando su pensamiento e infraestructura. Introducir las humanidades en la universidad es en realidad introducir la verdadera esencia de la universidad. La universidad no es una fábrica de tecnócratas. La universidad es una construcción de conciencia. Se define como el pensamiento lúcido de la patria, pensamiento crítico. La universidad tiene que estar cubierta y protegida en su libertad de pensamiento para poder ir más adelante del común de las otras instituciones. Esos principios son la base
del pensamiento universitario de Rodrigo Facio. Tuve el privilegio de pertenecer a esa generación con la que se inició la reforma universitaria de Rodrigo Facio en el año 57. Nos brindó la oportunidad desde entonces a los que llegábamos a la Universidad de Costa Rica de obtener una formación en humanidades que marcó claramente y abrió las perspectivas de los y las jóvenes que llegábamos de los colegios. Entre sus más destacados logros como rector están la edificación de la ciudad universitaria que hoy lleva su nombre, trasladando la sede que se encontraba en el barrio González Laman a San Pedro de Montes de Oca, y su gestión en la Reforma Universitaria de 1957, en donde se crea la Facultad de Ciencias y Letras. Todo este conjunto de logros se fundamentaba a partir de su visión humanista. Evidentemente él estaba pensando a futuro. La idea del fortalecimiento de la universidad es una idea que él comparte con otros, con José Joaquín Trejos, con Enrique Macaya Laman, con Abelardo Bonilla. Son gestores de proyectos muy ambiciosos de mejora de la universidad. Integrar en una sola área todo lo que es el conocimiento de la universidad, el conocimiento que se está generando dentro de la universidad. Y luego yo tuve la oportunidad también de iniciar mis estudios de Derecho en el González Laman, porque todavía la Facultad de Derecho estaba ahí. Y me tocó el año y el día en que nos pasábamos del González Laman a San Pedro. Entonces eso permitía también tener una claridad muy grande de la diferencia que había entre lo que era una escuela muy tradicional y lo que se vivía en San Pedro. Era un ambiente de una gran libertad académica, de una apertura enorme a mundos diferentes de los que se habían conocido en el colegio. Rodrigo Facio impulsa en su gestión el traer profesores extranjeros como Constantino Láscaris, Salvador Aguado, que conjuntamente con los profesores costarricenses crearon una masa crítica académica de un nivel sin precedente. Y él, en lo personal incluso, fueron a Europa y a otros países. En cuenta una de esas giras en compañía del presidente de la República, que era don José Figueres, a reclutar, entrevistar profesores para hacerlos venir a Costa Rica a fundar las bases intelectuales de diversas carreras. Recuerdo con mucho cariño a Gustavo Santoro, por ejemplo, un sociólogo italiano estupendo, a don Salvador Aguado Andreut, un grandísimo lingüista, ¿verdad? Era una delicia escuchar a Aguado Andreut, a Roberto Saumels. Era un grupo de profesores que junto con nuestros académicos y nuestras académicas nos dieron realmente una perspectiva de la cultura universal que hasta la fecha marcó mis inclinaciones. Uno de los ejemplos más reveladores de Rodrigo Facio como rector fue una polémica que sostuvo con un estudiante, Rodolfo Cerdas Cruz. Fue la primera vez que yo tuve la ocasión de entender cómo un verdadero maestro como Rodrigo Facio se permitía o nos permitía acercarnos a su pensamiento a través de una especie de polémica que tuvo con un estudiante brillante que había en Derecho, que era Rodolfo Cerdas. Hace un comentario criticando la conferencia que Rodrigo Facio, siendo rector, había dado sobre el marxismo. Y la critica Rodolfo Cerdas con una profundidad muy grande, esa conferencia de Rodrigo Facio. Rodrigo Facio pide al Consejo Universitario un acuerdo para que la crítica de Rodolfo Cerdas a su conferencia sobre marxismo sea publicada en el número 20
de la revista de la Universidad de Costa Rica, antecedida con un prólogo del propio Rodrigo Facio, en donde véase la clase de persona que era Rodrigo Facio, admite el rector de la universidad, admite algunas de las críticas que Rodolfo Cerda le hizo y corrige, se rectifica Rodrigo Facio. Don Rodrigo Facio, don José Figueres, es el día de la inauguración. Acá se hacía un almuerzo de recepción a los estudiantes de primer ingreso, y en donde se compartía. Aquí está don Rodrigo Facio, estaba compartiendo con los estudiantes, comiéndose el sándwich que les daban de bienvenida. Acá tenemos una más de ese tiempo, de esas costumbres de esa época. Está don Rodrigo acá conversando con los estudiantes, departiendo en ese tiempo de... Más allá del recuerdo y de la nostalgia, es claro que la visión de mundo y modelo de desarrollo que tenía Rodrigo Facio y un grupo destacado de costarricenses era el proveer a través de la educación superior al país de un instrumento de formación profesional de alto nivel en lo propiamente específico de cada carrera y universal en términos humanos. Rodrigo Facio es 3 veces electo como rector de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, deja el cargo para incorporarse al Banco Interamericano de Desarrollo como consultor en asuntos sociales. Muere poco tiempo después en El Salvador, el 7 de junio de 1961, a la edad de 44 años. Muchas veces pensamos que los beneficios que disfrutamos en términos sociales e institucionales siempre han existido. Por lo tanto, no los valoramos en su justa medida, ni se entienden las luchas y logros de nuestros antepasados por construir un mundo mejor y mejor al que les tocó vivir. Recordamos además, como lo dijo alguna vez don Rodrigo, la universidad no es adorno, ni flor, ni nata, porque en ella, si sus estudiantes y sus egresados, si sus maestros y funcionarios así lo queremos y nos lo proponemos, será el instrumento por excelencia del progreso nacional. Así dejó plasmado el compromiso que como universidad y como federación tenemos con la sociedad costarricense, y devolverle con nuestros conocimientos y saberes, teniendo siempre presente y claro que no podemos abstraernos de nuestra realidad. El progreso social depende de nuestra actitud propositiva, como lo hizo alguna vez don Rodrigo en el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. Hoy, como hace 100 años, el mundo se mueve en una ruta incierta de acontecimientos. En nuestro país, la brecha social se ha vuelto a ensanchar y la riqueza en general está mal repartida. El panorama geopolítico es también una realidad compleja, a veces confusa y angustiante. Los cambios sociales son abruptos y no necesariamente podemos entenderlos con la celeridad con que acontecen. Es por eso que debemos de mirar al pasado, entender la historia no como un evento consumado, sino como un proceso de cambio constante, en donde podemos aprender de quienes, como Rodrigo Facio, se atrevieron a soñar en la posibilidad de encontrar caminos y alternativas propias. Muchas gracias, Radio Universitaria, por esta última oportunidad que se me ofrece horas antes de salir del país para decir unas palabras que van dirigidas en primer lugar a los estudiantes de la universidad, los profesores, funcionarios y a todos los compañeros de labores que conmigo han sido tan comprensivos, generosos. A los estudiantes deseo decirles que mi más vivo deseo es el de que conserven en el futuro su misma actitud razonable, inteligente, sobria, ponderada, que han mostrado durante los últimos años, y que hace de ellos
lo puedo decir con absoluta seguridad, uno de los conglomerados estudiantiles más serios y responsables de la América Latina. La universidad, en tanto exista normalidad política en un país, es para estudiar, es para aprender, es para formar las generaciones de mañana. Cuando la normalidad se rompe, los estudiantes, es natural por su idealismo y la cordialidad de su corazón, que se vayan a las calles y que contribuyan a restablecer la justicia y la libertad perdidas cuando éstas se han perdido en algunos de nuestros países.